Bienvenidos a un nuevo episodio de Matica Digital y Podcast, el podcast donde conversamos sobre marketing digital, páginas web, tiendas online, todo lo que tiene que ver con la presencia digital, acompañado como todas las semanas de Francisco Ortega, Francisco en línea. Hola, y Edwin Nava en Nava Digital. ¿Todo bien? Por acá les habla José Miguel Briceño Escobar, @profesor JB. Hoy seguimos con esta serie de 5 capítulos de qué debemos tener para tener online ya una página web, y en este caso vamos a hablar sobre hosting y dominio. ¿Qué es esto? Hoy aquí en Matica Digital y Podcast. Hoy el peso de este episodio va a recaer sobre el experto en páginas web de Matica Digital, es decir, en Francisco Ortega, Francisco en línea. Francisco, imaginémonos que somos tu cliente y tú me dices, me haces la propuesta, Francisco, y me dices que me ofreces hosting y dominio. Yo te preguntaría, hosting y dominio, ¿qué es eso, compadre? Fíjate, esos son dos elementos importantes para tener un sitio web. El hosting viene a ser el servidor, el computador donde va a estar alojado mi sitio web, mi página web. La página web es prácticamente un documento que está online, a nivel de internet. Entonces el hosting es el servidor, donde yo voy a tener mi casa, mi espacio. El servidor es como el terreno, o sea, el servidor, ¿dónde lo voy a construir? El servidor es como un edificio, y dentro de ese edificio hay varios apartamentos. Uno de esos apartamentos es mi apartamento para yo colocar mi página web. O sea, ese es el servidor. Esos son servidores compartidos. Hay varios tipos de servidores. Servidor compartido, servidor dedicado, servidor en ese caso será un edificio como los apartamentos o una casa que es mi propia. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de un servidor, un hosting dedicado, hablamos de un equipo, un computador exclusivo para mi página web. Exclusivo. Por eso que y son más costosos, son mucho más costosos. O sea, dependiendo de la capacidad de memoria RAM, la capacidad de la velocidad de procesamiento, los procesadores, todo eso influye como un computador común y corriente. Imagino que si yo sé que es muy diferente, que yo tenga una tienda física, que tenga muchos productos, tenga franquicias, tenga varias sedes, a que tenga un negocio pequeño que vaya comenzando. Voy a necesitar, para montar mi tienda online, un servidor dedicado a un apartamento con varias. Sí, porque por ejemplo, fíjate, todo depende de lo que es la capacidad que tenga el sitio de responder a las visitas de los usuarios. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, consigo un hosting, que por ejemplo hay hosting que son muy baratos, que de repente cuestan $2 mensuales, hay otros que valen $10 mensuales, $100 mensuales, $200 mensuales, todo eso depende. Eso es el hosting. Exacto, de la capacidad que yo necesite. Claro. Por ejemplo, si yo digo, mira, yo necesito mi página web, ya yo tengo mi proyecto claro, va a ser un sitio web de noticias. Va a ser un sitio web de noticias, vamos a meter tantas noticias mensuales, etcétera. Entonces, si yo me voy a un hosting de repente que valga $5 mensuales, ya ese servidor no va a ser suficiente para abarcar o para responder a la cantidad de visitas que va a tener mi página web. Si yo estimo que mi página web va a tener 5,000 visitas mensuales, yo no puedo pretender meter ese sitio web en un hosting barato. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un hosting barato, económico, estamos hablando de un hosting que tiene una memoria más baja, una capacidad de respuesta más baja. Tiene una serie de limitaciones, si lo podemos decir. Bueno, y yendo al ejemplo del condominio, ¿no? Es como que si tú compras un apartamento muy económico y el condominio, o sea, ¿cómo se llama? El conserje no te atiende. También parte del servicio de hosting es la atención 24/7, que te den respuesta cuando haya un problema. Sí, si hay un problema y el soporte está atento a resolverlo, perfecto. O sea, porque no estamos exentos, un servidor no está exento a no tener problemas. Lo importante es tener el problema, pero que sea resuelto lo más pronto posible. Ahora, si existe un problema y no hay nadie que lo resuelva, ya por supuesto ya es un servicio que debemos prescindir de ello. Ahora bien, yo hablando como cliente nuevamente,
yo digo, ajá, ¿y cómo sé yo, dentro de mi desconocimiento de cliente, que el hosting que me están ofreciendo es bueno o es malo? O sea, o sea, ¿qué elementos puedo yo ver? ¿O es simplemente confiar en la empresa que me lo está ofreciendo y que yo sepa que es una empresa seria? No, realmente cuando se establece, cuando hay una oferta de un hosting, el precio sobresale sobre las características. Incluso hay campañas de ese tipo de hosting económico en donde en letras pequeñas dice cuáles son sus limitaciones. No se ve. Entonces, hay una ficha técnica detrás de ese servidor, donde yo tengo que ver cuánto es la capacidad de almacenamiento, cuánto es la capacidad de memoria RAM, y esa memoria RAM, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, sí, José, ¿qué prefieres? ¿Vas a comprar un teléfono celular con una memoria RAM de 2 GB o una memoria RAM, qué sé yo, de 32 GB? ¿Cuál es más rápido? 32, compadre. Igual pasa con el servidor. Claro. Entonces, si yo compro un servidor con una memoria RAM de 2 GB, no es lo mismo que de repente cuesta $5 mensuales, no es lo mismo que comprar o tener un servidor de una memoria de 32 GB que puede costar un poco más costoso. Claro, pero hay uno, también depende del presupuesto que maneje el cliente, ¿no? Yo he visto unas empresas que, como dices tú, como que las letras pequeñas hay que estar pendiente de ellas, ¿no? Pero hay otros que es que te ofrecen un servicio económico con unas prestaciones mínimas, la cuestión, y no, perfecto, este es para ti, pero entonces cuando tú vienes a ver, no, pero ya este servicio es aparte. Y ya este es un servicio, otro servicio Godaddy, aparte. Godaddy, eso pasa con o sea, Godaddy. yo voy a hacer un ejemplo, una Godaddy. muy particular. Y Godaddy es así. Godaddy para mí es horrible. Sí. Porque te ofrece algo muy mínimo y luego cada cosita que vayas haciendo, correo, aparte. Entonces, sí, la seguridad, ¿cómo que? CCL. Exacto. La seguridad. Pero hay unos servidores que sí te la incluyen. Entonces, claro. a veces uno se hace la pregunta. Sí, hay otros que no la incluyen. Entonces, ¿por qué hay unos que sí te incluyen ese servicio de SSL y otros no lo... O sea, ¿cuál es no le veo el... Porque lo que pasa es que el servicio SSL, lo que es el certificado de seguridad, viene por una capacidad de encriptación. Mientras más encriptado sea, más costoso es. Entonces, los SSL que son gratuitos, hay uno que es gratuito, tiene una encriptación mínima. Por ejemplo, para un banco, ese no funciona. Claro, ¿Por qué? Porque la encriptación es muy mínima. Es básica para un sitio web normal de informativo, pero ya para un banco, ese certificado no funciona. Hablemos de e-commerce. Un e-commerce, una tienda online que tenga pasarelas de pago, recomendamos, por supuesto, tener sus códigos de seguridad tanto para brindarle seguridad al cliente, al comprador que llegue, que vea que tiene unos códigos de seguridad. Pero Google también, Google estaba vetando ¿cómo se llama? A las páginas web que no tenían certificado SSL. Una de las requerimientos para posicionar un sitio web en Google es que tenga un certificado de seguridad. Así sea el mínimo. O sea, tiene que tener un certificado SSL. Entonces, cuando yo tengo un hosting, cuando yo quiero comprar un hosting, tengo que obligatoriamente instalarle el certificado, bien sea comprándolo aparte. Si es Godaddy, tengo que comprarlo aparte. Si es hay otros servidores que ya tienen el certificado mínimo, pero eso es lo principal, porque Google no posiciona sitios que no tengan el certificado. Bueno, aunque últimamente salió una noticia también que en las páginas web, en la URL tiene el candadito, ¿no? Exacto, ese candadito indica que... Exacto, pero ahora va a dejar de aparecer. Ajá, Francisco, y otra cosa importante dentro de los servidores es la base de datos que te ofrecen. Sí, la base de datos es la capacidad que tiene el servidor para almacenar información. Noticias, todo lo que es... Videos, sí, pero la base de datos es básicamente para almacenar datos. O sea, en la base de datos no se almacenan videos, se almacena la URL donde está el video. Pero esa data de noticias, toda esa información que tiene el sitio web está alojado en esa base de datos. Hay servidores o hosting que tienen esa cantidad de base de datos limitada. Por ejemplo, tú compras el servidor y te dice, bueno, tú compras el servidor, pero solamente puedes agregar 2 bases de datos.
Eso significa que al agregar 2 bases de datos solamente va a permitir agregar 2 aplicaciones dentro, porque cada aplicación, por ejemplo, si yo tengo WordPress y tengo otra aplicación, por ejemplo, Moodle, son 2 bases de datos. Ya, de allí ya no puedo instalar otra aplicación. Claro. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Entonces, hay que ver esa capacidad. Dentro del servidor también influye la capacidad de transferencia. La transferencia ilimitada. Ahí aparece transferencia ilimitada, transferencia de 10 GB, de 20 GB, de 100 GB. Y cuando te dicen que también la cantidad de dominios que puede alojar el servidor, ¿está bien relacionado también con la base de datos? No tanto, porque puede tener una ilimitada cantidad de base de datos, pero te limita a la cantidad de dominios que vas a agregar dentro de un mismo servidor. Por ejemplo, o sea, que si no es el chingo es el Signari. Ahora, o sea, siempre hay sus limitaciones. Ahora, una pregunta que nos hacen mucho es, hablando de esto mismo de la capacidad del servidor, es en un momento determinado la cantidad de usuarios que entran a una web, porque es muy diferente que hayan 2, 3, hayan 100 usuarios, pero se distribuyen en todo el mes. Ahora que estén los 100 usuarios, al mismo momento, ¿qué debemos ver dentro de los servicios técnicos que nos ayude para esto, pues? Ahí tiene que ver es la capacidad en cuanto a memoria RAM. Okay. Si la capacidad de memoria RAM del sitio web es de 2 GB, por supuesto, de 1 GB, y he visto sitios web que tienen 512 megas, con simplemente instalar o correr un backup, ya el sitio web se cae. Incluso, fíjate que hay sitios web que cuando hacen campañas publicitarias y entra mucha gente, el sitio web no entra. Dice error 500. O sea, ¿por qué? Porque la memoria... hay tantas visitas que la memoria ya colapsó. Exacto. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que esperar? Que las visitas vuelvan a salir, o sea, se desahogue esa memoria y vuelve otra vez el sitio solo, vuelve otra vez a aparecer. Ahora tengo una pregunta técnica. Imagínate que yo tengo un negocio, una página de eventos, de conciertos, ¿no? De eventos en la ciudad. Y las visitas sean normales, 10 diarias, qué sé yo. Pero de pronto tengo un evento en una semana. Yo puedo en esa sola semana aumentar la capacidad de mi servidor. No. O depende de lo que haya contratado previamente. Depende del contrato, porque el contrato viene, hay servidores, hay proveedores que si tú tienes un hosting o un servidor, qué sé yo, tiene 2 GB de memoria y tú puedes simplemente pagando una diferencia, aumenta la capacidad y ellos en 5 minutos hacen el cambio. Pero hay otros que no. Hay otros que para poder aumentar esa capacidad tienes que hacer una migración de servidores. Exacto. Entonces, por eso es que es necesario primero saber, que ya lo veníamos hablando, cuál es el objetivo, todo correcto. eso, o sea, y entonces, desde el objetivo, entonces ya yo voy a decir, ok, necesito este servidor o este otro servidor. Ajá, ahora una consulta técnica también aquí, cayendo en la onda de José. Las versiones de PHP. Hay diversas versiones de PHP, o sea, si es la misma que utiliza Moodle, es la misma que utiliza WordPress o la misma que utiliza no sé, otro CMS. O sea, yo antes que responda esa pregunta, o anexar esa pregunta, que es un PHP. Sí, fíjate. Bueno, esa todavía es más técnica. Fíjate, el PHP es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación que está ligado directamente con el sistema operativo Linux. ¿Ok? Directamente con el sistema operativo Linux. No, ahora hay compatibilidades que se pueden utilizar en un sistema Windows, pero originalmente es de Linux. Entonces, el PHP es un lenguaje de programación común y corriente y tiene sus versiones. Esas versiones van evolucionando, la 7.4, 7.6, con actualizaciones. Ahora, la versión que nueva es la 8.2. 8.3, creo que va a salir la 8.4. Entonces, esa versión debe estar disponible en mi servidor. Si yo compro un servicio de hosting y veo que tiene hasta la 7.6 o la 7.4 o 7.5.6, y ahí ya estoy viendo que el servidor no va a evolucionar a las aplicaciones que yo voy a instalar. Porque ya el WordPress ya funciona en la versión 8. Correcto. Ahora, y esa versión 7 de PHP
pronto va a estar descontinuada. Exacto. Entonces, yo no puedo comprar un servidor. Yo tengo primero que decir, mira, ¿hasta qué versión de PHP tiene ese servidor? Si me dicen, no, es hasta la 7.4. Claro. Entonces Bueno, ya ahí yo tengo que... Fíjate que eso es una de las cosas cuando nos llegan los clientes y es cuando nos dicen, no, ya yo tengo hosting y tengo dominio. Ujú. Exacto. Entonces cuando Es un entramos al peligro, hosting... es un peligro. Cuando entramos al hosting, es un hosting viejo, o sea, un hosting que no Ujú. tiene una capacidad Como suficiente. se diría vulgarmente, ¿Qué? coloquialmente, no va a aguantar la pela. No aguanta la pila. Que en aquel tiempo, de repente cuando lo compró, hace Muchos años, porque muchos no han años, llegado unos casos. la página en ese momento funcionaba allí, pero ya lo que instalamos las nuevas versiones ya no va a funcionar. Ahora, ya hemos hablado bien de hosting. Por supuesto, si quieren seguir conversando sobre el tema de hosting, Sí, tienen pueden todas hacer nuestras redes preguntas totalmente aquí en los comentarios, nos llegan por WhatsApp. Pero hablemos rapidito del dominio. Sabemos que más sencillo, pero el dominio. ¿Qué es el dominio? Sí, el dominio es el nombre Básicamente, ¿eh? de acceso hacia el servidor. No, el servidor siempre tiene un nombre y ese nombre es una IP. Una IP, 192.1.5. O sea, todos los servidores tienen una IP, pero es muy difícil que la persona recuerde cómo voy a entrar a Mercado Libre. Toda esa serie de números. Exacto, en Mercado Libre, ¿no? Entra a Mercado Libre por la 200.10.5.1, o sea, imposible. Entonces se crearon los dominios para poder asociar el nombre con el servidor, con esa IP. De tal manera que yo entre en mercadolibre.com y él sabe a qué IP va a entrar, a qué servidor va a entrar. Entonces, ese dominio puede ser un dominio de primer nivel. Los de primer nivel son los .com, .net, .org, .xxx, .info, etcétera. Son de primer nivel. Esos están regidos directamente por el ICANN, que es una organización internacional. Y se renuevan anualmente. Yo puedo comprar 1, 2, 3 años, 5 años, 20 años de ese nombre. Ese nombre es alquilado, o sea, no es propio. O sea, si yo ¿Dejo de pagar? dejo de pagar, ese Claro. dominio se vence, Está se disponible. libera y está disponible para que otra persona lo compre y de repente lo revenda por $1,000, $2,000, dependiendo del dominio. Y hay otros que son los dominios ya territoriales, lo que son los .be, los .co de Colombia, .ui. los .ui, exacto, son O sea que territoriales en este me enteré que el .ai de inteligencia artificial es en realidad de un país. Andorra, no sé dónde es. Antes es irlandés, no recuerdo dónde es, pero entonces lo están adoptando para... Sí. Por ejemplo, el .ca no es compañía anónima, y mucha gente lo utiliza como compañía anónima, es de California, algo así. Por ejemplo. Entonces, esos dominios, las siglas pueden adaptarse a lo que yo quiera, pues. Claro. ¿Ok? Entonces hay tantos nombres de dominio que ya hay muchas extensiones, ¿ok? Porque el dominio es único. O sea, un dominio No se repite, franciscoenlinea.com aquí o maticadigital.com aquí, en ningún lado del mundo existe Exacto. ese mismo nombre. Y aquí hay algo importante, ¿no? Eso lo decimos a todos los emprendedores, a todas las marcas. Si no tienen una página web y a lo mejor ya tienen su tienda física o su negocio físico y quieren ese mismo nombre para su página web, a lo mejor ya no esté disponible. Exacto. Por eso es que se requiere tener 3, 4 opciones para ver Correcto. cuál es la opción disponible y utilizar. Bueno, Claro, no ¿cuál es la más utilizar viable? nombres de dominios largos, porque hay muchas Correcto. veces, muchos clientes que inversora de muebles de etcétera, etcétera. O sea, un nombre muy largo. Sí. Entonces, Bueno, para terminar, ya estamos terminando. Este capítulo da para mucho más Sí, porque hay mucha información muchísimo. técnica. Sí, Ya sí. saben que pueden escribirnos en los comentarios, hacernos todas las preguntas que ustedes quieran. El .com.be lo rige Conatel. sí. Si ellos quieren, pueden sacar mi página del aire. Sí, se rige con Atel. Todo se rige a nivel nacional, tanto los .co, eso rige con Colombia, cada país rige ese tipo de dominio. Y Ahora que medio están todo se funcionando. maneja. Sí. Sí, ok. sí, pero funciona bien, funciona Sí, bien. no, funciona bien. Ahora, porque Ahora. tuvo un momento de que... Claro, que estaba abajo, ¿no? Y lo otro es como había muchas restricciones en las libertades, entonces que tú pudiesen sacar tu página del aire por algunas decisiones políticas era como que complicado. O sea, hubo un tiempo hace 1 o 2 años donde había un colapso
en la plataforma y bueno, muchos dominios se perdieron porque no se podían renovar. Sí, Bueno, sí. O sea, hubo un problema allí. Y hay un punto muy importante porque muchos me preguntan, Francisco, ¿qué puedo yo? No lo quieres dejar de decir antes que nos vayamos. Ajá, ¿qué me conviene más? ¿Un punto .be o un punto .com? Ajá. Pregunta recurrente. Eso es muy importante. Ujú. Entonces, ¿qué le indico yo? O sea, ambos dominios funcionan perfectamente. O sea, un .com y un .com.be funcionan aquí y en la China se van a ver. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica a nivel de SEO. Fíjate De posicionamiento. Del posicionamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo busco una farmacia, un supermercado, un negocio, y estoy aquí en Venezuela, Google toma la geolocalización y muestra los resultados de búsqueda de Venezuela. Él no me va a mostrar resultados de Miami ni nada de eso, me va a mostrar de Venezuela. Correcto. ¿Y qué le dice a Google que son de Venezuela? El punto B. Ve. Entonces le da prioridad básicamente a esos dominios de Venezuela, lo que no pasa si yo lo abro en Colombia. En Colombia no, o sea, rara vez aparece un punto B. Claro. Porque le da prioridad a los de A Colombia. la punto com. Entonces, el punto B es más que todo para negocios físicos, que son negocios territoriales, Claro. ya sea panaderías, o sea, negocios que funcionan dentro de Venezuela. Pero si yo quiero extenderme, si yo quiero que me consigan en Miami o en Puerto Rico o Si en tú Colombia, quieres escalar el negocio O un, Sí, o si un yo negocio pienso digital eso, que a no un tenga negocio si es frontera. un negocio digital que no tiene fronteras, un punto B va a funcionar, pero no me va a funcionar bien a nivel de SEO Claro. como un dominio.com. Yo hago una recomendación y lo que acabas de comentar, Francisco, es genial, ¿no? Porque aclara muchas dudas. Y es que si tienen la capacidad, compren tanto el .com como el .b. Al final los dominios son bastante económicos y es para resguardar su nombre de la marca. Claro. No sé, yo conseguí maticadigital.com, con maticadigital.com.be también, para que nadie lo compre el .com.be y pueda haber una confusión allí de marcas. Sí, hay veces que la persona compra el .com, el .info, el .org, Ah, el sí. .net, o sea, compra el Sí. mismo nombre. Incluso cuando tú compras, por ejemplo, en GoDaddy un dominio, ellos te sugieren comprar Todas- las otras extensiones. Sí, Godaddy es un Sí, estado pero no, vendiendo. pero no compren Godaddy. Bien, todo por el día. Nos extendimos, estuvo bueno el capítulo, el episodio Sí, del día de muy hoy. Yo creo que hace falta más. Sí, Sería sí, por bueno supuesto. que comenten. Es más, para crear un capítulo especial. Te voy a para comprometer, eso. lo vamos a comprometer. Si hay suficientes comentarios, suficientemente preguntas, podemos hacer un capítulo especial o podemos hacer hasta un webinar, un foro, hablando de este tema. Perfecto. Bueno, fue todo por el día de hoy. Francisco, Edwin, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá? ¿Se grabó todo? Excelente. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene.